sugerencias en relación a la ley Gabriela. Vamos a dar la bienvenida a la subsecretaria, a Carolina. Muy bienvenida a nuestras invitadas, abogadas, feministas. Gracias por estar acá. Vamos entonces a retomar esta audiencia y vamos a escuchar a la directora del área penal de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, señora Camila Guerrero. Le vamos a dar la palabra, Camila, para que nos transmita su opinión sobre este proyecto, que ya tiene suma urgencia. Por su intermedio, Presidenta. Voy a partir primero pasando como cuáles van a ser los aspectos de nuestra presentación como Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM. En primer lugar, haremos algunas precisiones en relación con el concepto, los antecedentes y distinciones básicas para entender lo que es el feminicidio o femicidio en la región. También abordar el tratamiento del fenómeno del homicidio de mujeres como tal y cómo esto se ha tratado también por nuestro Código Penal, no solo desde el 2010, sino qué pasaba antes del 2010 también, cuál es el tratamiento que le da al homicidio a las mujeres, para luego abordar el femicidio como una forma de violencia de género, no la única, sino que es una forma de violencia de género. Y sobre esos aspectos también nosotros tenemos algunas propuestas también en el sentido de incorporar también la visión interseccional que es necesaria en este proyecto, aprovechando, creemos que es una muy buena instancia para poder incorporar el enfoque interseccional. Creo que cada vez las legislaciones de la región lo han ido adaptando a su necesidad, entendiendo que la visión de la violencia hacia las mujeres no puede ser entendida como una visión heteronormada o sí sesgada, sino que también tiene que incorporar otros aspectos también para incorporar otro tipo de violencia también hacia las mujeres. También abordar puntualmente algunas cosas de reacción judicial, cuál ha sido la reacción judicial también frente a este tipo de tipificaciones. Cómo se ha comportado la región en ese sentido, para luego ver un aspecto que a lo mejor podría ser controvertido, que es la situación de la mujer como sujeto activo eventual, cuál es nuestra postura al respecto, y luego queremos ir con las observaciones puntuales que tenemos del proyecto. En términos generales, nosotros entendemos que el femicidio ha sido entendido como un reconocimiento jurídico particular que tiene el ordenamiento para considerar los homicidios de mujeres como las formas más graves de violencia de género que existen y que obviamente están marcadas por el género mismo. Como antecedente histórico podemos mencionar, lo menciona también en el proyecto mismo, parte a raíz de unas concepciones de femicidio y feminicidio que son más bien concepciones antropológicas o sociológicas que han ido, por supuesto, desde la academia y también del movimiento feminista se han ido incorporando paulatinamente en las normativas. Entonces el fenómeno de la tipificación de los femicidios es un fenómeno también latinoamericano, ¿cierto? Regional. En base a eso, pese a que tienen un origen común a raíz de la concepción de femicide de anglosajona, acuñada por supuesto por Diana Russell y a nivel latinoamericano por Rita Segato, podemos entender que existe como una primera gran clasificación, ¿cierto? Tenemos aquellas normativas que optan por las concepciones más amplias, conceptualizaciones amplias y conceptualizaciones más restringidas. Y estas distinciones más bien tienen que ver con los hechos que abarcan y también las personas que los cometen. En términos globales, el femicidio en sentido amplio o feminicidio tiende a incluir no solo el homicidio intencional hacia mujeres, sino también los no intencionales, ¿cierto? Aquí se suele hablar sobre todas las violencias sistemáticas que el Estado ejerce contra las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos porque no existe una tipificación del aborto, o qué pasa con las mujeres que mueren a causa de enfermedades más graves que les da por lo general más solamente a las mujeres y sin embargo no hay un tratamiento especial. Ahora, este tipo de concepciones más amplias, por supuesto, sirven para el punto de vista fenomenológico, también el punto de vista antropológico, pero no siempre el punto de vista penal, porque ahí obviamente tenemos cómo contemplamos todas estas situaciones de una forma que englobe un injusto determinado y con certeza jurídica. Entonces, frente a este concepto amplio de feminicidio como violación sistemática que el Estado tiene hacia las mujeres, surge, ¿cierto?, las concepciones restringidas, el femicidio puntual.
penal. Pero también dentro de estas concepciones restringidas también tenemos visiones amplias y visiones restringidas. Y justamente Chile está dentro de los países que tienen la visión restringida de femicidio. O sea, ya en el concepto macro global de feminicidio, femicidio, estando en el ámbito del femicidio, Chile tiene una regulación restringida. Y esta regulación restringida obviamente es, en primer lugar, acotado al femicidio íntimo, pero además un femicidio íntimo restringido, porque no contempla justamente todas las relaciones de pareja, sino que lo restringe a cónyuge y conviviente. Y por otro lado, las visiones que tratan de ampliarlo dentro de este concepto restringido, tratan de incorporar, por ejemplo, los homicidios cometidos en contextos de violencia sexual o los homicidios cometidos como forma de dominación hacia mujeres o que tienen una diferencia sexual o una preferencia sexual distinta de la dominante. También se entienden a incorporar como medidas también de castigo, frente a, o como también la consecuencia de violaciones correctivas también. Pero la formulación más extendida y tal vez la más aceptada a nivel latinoamericano y la que ha incorporado es justamente la que la entiende los femicidios como un femicidio en relación de género, o sea, que es la idea del proyecto. En ese sentido nosotros creemos que Chile está actualizando su regulación a los estándares internacionales al incorporar como núcleo central de la figura del femicidio la relación de género que es distinta del femicidio íntimo. Creemos que en eso es algo positivo, creemos que es un avance, es perfectible por supuesto en algunos aspectos, pero sin duda va como en el camino que nosotros creemos correcto. Si nosotros ahora vemos el fenómeno de la violencia, o sea, perdón, el fenómeno del homicidio hacia mujeres, que fue una discusión que se suscitó más bien en el año 2010, ¿cierto? Con la iniciativa que tipificó por primera vez el femicidio, se hablaba entonces por qué las mujeres tienen un tratamiento especial, por qué cuando matamos mujeres distinto, pero en realidad si nosotros vemos la historia no solo el Código Penal chileno, sino que en la región o en los códigos penales europeos de los cuales nosotros somos tributarios, podemos ver que el tratamiento específico que el derecho penal le da al homicidio de mujeres no constituye una novedad. Y lo hemos visto en algunas normativas porque históricamente justamente se le ha tendido a dar un trato diferenciado en normativas que ya no están, pero el trato diferenciado iba por la figura privilegiada, ¿cierto? Y ahí tenemos nosotros que recordar que nosotros hasta el año 1953 tuvimos vigente en nuestro Código Penal una eximente de responsabilidad que estaba contemplada en el artículo 10, número 11, que establecía expresamente, y en esto lo voy a citar para refrescar un poco que el tratamiento, en el fondo, cómo el derecho penal veía antiguamente el homicidio de mujeres. Y el antiguo artículo 10, número 11 establecía, están exentos de responsabilidad penal, exentos, no con atenuante. El marido, que en el acto de sorprender a su mujer infragante en el delito de adulterio, da muerte, hiere o maltrata a ella y a su cómplice. O sea, ese era el tratamiento. O sea, el derecho penal ¿trataba el fenómeno del homicidio de mujeres? Sí. ¿Antes el femicidio estaba tratado? Sí. ¿De qué forma lo trataba? Con una figura privilegiada. Esa es la forma, esa es la manera en que el derecho penal veía el homicidio de mujeres. Afortunadamente, este tipo de disposiciones privilegiadas, con tratamientos privilegiados, han ido paulatinamente perdiendo su peso. Pero a estas disposiciones penales, que este es solo un ejemplo de ellas, podemos sumarles también otro tipo de disposiciones civiles o penales que nos permiten a nosotros hablar, desde ABOFEM y por supuesto del movimiento feminista, como que el sistema jurídico históricamente ha tendido a traer, a perpetuar lógica de dominación hacia la mujer. Y esto es algo que no es nuevo, algo que se viene diciendo hace muchos años, lo ha dicho Catherine McKinnon, también lo ha dicho Alda Facio, cuando cuestiona la neutralidad del derecho. Cuando nosotros cuestionamos cuando dice que el derecho, cuando hablamos de el que mate a otro, en realidad el derecho está suponiendo hombre y mujer y los trata igual. No, el derecho hace diferencia, el derecho penal ha hecho diferencia siempre. Entonces, eso es importante que también el derecho penal hoy en día tome en cuenta que hay situaciones y fenómenos delictivos, criminológicos, sociales, que no pueden tener el tratamiento de un homicidio simple. Si bien la norma que yo les comenté ya ha perdido vigencia, está derogada por supuesto, hoy en día tenemos otra figura, tenemos el estado de necesidad culpante ahora en esa figura, pero estuvo durante mucho tiempo, hasta 1953, en nuestro ordenamiento jurídico.
Pese a que, a que se han ido derogando este tipo de normas, nosotros creemos que las consecuencias culturales de la vigencia que tuvieron siguen permeando también nuestra sociedad. Y también si nosotros podemos ver el fenómeno de los homicidios, podemos ver que las estadísticas de la UNODC, nosotros también la acompañamos una minuta que vamos a dejar en nuestra presentación, pero las estadísticas de la UNODC han visto que el homicidio en sí son de los delitos que tienden a la baja, que han ido disminuyendo en la región, también en Chile. Pero con los femicidios es una cifra que queda estancada. Y no solo en Chile. Yo estuve revisando el informe del primer trámite, donde ahí se presentaba una estadística. Está la estadística de los operadores jurídicos, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, que ven que tenemos una cifra más o menos del femicidio íntimo que está... En promedio siempre tenemos 30 o 40 femicidios al año. Entonces, es una cifra que no solo es acá, sino que pese a las tipificaciones, es un fenómeno criminal que no baja. Y ahí tenemos que ir viendo por qué no está bajando ese fenómeno. Y también vemos que alguna de las propuestas, estuve leyendo que también era, veamos lo que pasa en México. Bueno, en México tiene figuras súper amplias, figuras que contemplan el femicidio de género y diversas figuras. Sin embargo, si vemos después las condenas, todavía siguen condenando por femicidio íntimo. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos todavía siguen aplicando la ley con lógica que nosotros creemos que son heteropatriarcales. Ahora, si nosotros vemos el femicidio y entendemos que el femicidio como la forma más grave de violencia hacia las mujeres y como una forma de violencia de género, pero no es la única, tenemos que partir de la base de que el delito de femicidio es un delito de dominación. Porque la violencia del género, la violencia contra las mujeres supone un plus de un injusto que se basa en una discriminación y subordinación de las personas, de las mujeres víctimas de este tipo de fenómenos. Por lo tanto, podemos decir que el femicidio como violencia extrema hacia las mujeres es uno de esos delitos que podemos asimilar a los crímenes de odio. Son crímenes que se van agravando por la intención y que la lógica de agravar estos delitos para no tratarlas como un homicidio simple es justamente que el legislador tiene que señalar que existe un mayor rechazo social a determinadas conductas que menosprecian a determinados colectivos. En ese sentido, Patsily Toledo, doctora en Derecho Penal chilena, radicada en España, sostiene que la violencia de género o por razones de género es mucho más amplia que las mujeres y que incluye, por supuesto, también la violencia contra otros sujetos, no necesariamente mujeres, por su condición de género. Giuliano, por su parte, también señala que la violencia de género castiga a todas las personas que se apartan de la norma. Cuando hablamos de violencia de género, no es solamente amenaza a las mujeres, sino que también a las que se apartan de la norma, en términos de los roles asociados a los que tenemos como hombre o mujer. Los que se apartan de los roles asignados por la sociedad, a lo que debe ser un hombre y a lo que debe ser una mujer, finalmente constituye violencia de género porque sanciona no solamente la conducta del que se aparta, sino que también las opciones sexuales de la persona. Y esto yo lo destaco porque para poder un poco explicar la propuesta también de nosotros que queremos hacerle un ajuste al 390 bis, que lo diremos en su oportunidad. Ahora, ¿cuál es la reacción que tiene la judicatura frente a estas tipificaciones? Insisto, en Chile la tipificación de femicidio que tenemos actual no ha sido problemática porque está catalogada como de las tipificaciones conservadoras, que no hay problema. Finalmente, desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista penológico, tiene la misma pena de parricidio. Desde el punto de vista probatorio, se acredita la relación de convivencia o el hecho de que sean cónyuges. Por lo tanto, no hay la aplicación en ese sentido por la parte del operador jurídico no es problemática. Ahora, ¿qué ha pasado en la región? Que también muchas veces, y en eso también hay que ser cauto, y creo que el proyecto, en la versión que está ahora, creo que se hace cargo de poder separar lo que entendemos, lo que se va a entender por femicidio íntimo, que entiendo mantiene las penas que ya tiene, por lo tanto no va a implicar tampoco un cambio de tratamiento respecto de las personas que ya fueron condenadas por esos delitos, y hace una incorporación de una figura base que yo creo que era fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.
Dentro de los aspectos controvertidos, también señala qué pasa con las mujeres. ¿Pueden ser las mujeres sujetos activos de este delito? Y nosotros creemos que hay que hacer distinciones. Y dentro de esas distinciones, justamente, es que si vamos a hablar del femicidio base, por así decirlo, el femicidio que va a ser por razón de género, en ese caso, la modificación que en su oportunidad también haremos ver, debería ir en la misma lógica que viene en el anteproyecto del Código Penal, en el sentido de que es el varón que mata a mujer, porque se hace cargo de esta forma de la construcción simbólica, social que existe y de la violencia aparejada a un cierto tipo de estereotipo. Ahora, la discusión la podemos dejar abierta tratándose del femicidio íntimo, porque en ese caso entendemos que es una discusión totalmente distinta, pero al menos nosotros creemos que en la figura base debe quedar restringido como sujeto activo exclusivamente varones. Entonces, ¿qué podemos decir también de la regulación que tenemos en Chile actualmente, el femicidio en Chile? Si nosotros revisamos, ustedes podrán recordar la versión original del boletín 4937-18, que fue el que introdujo en el año 2007 la modificación legal. Si bien ya lo traía aparejado en el parricidio, sí incorporaba cualquier relación afectiva a la víctima. O sea, ya tenía pretensiones de no quedar restringido a conviviente y cónyuge. Ya esa iniciativa lo traía, luego con la tramitación se perdió, pero creo que es importante y en ese sentido es positivo que el proyecto ahora quiera ampliarlo. Las críticas que se le hacen justamente es por la exclusión de los pololos. También excluye los femicidios de la esfera pública. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nicole Saavedra, que es una víctima que nosotros conocemos de femicidio, que fue de lesbo-odio, una chica que es lesbiana y que en la quinta región la mataron por ser lesbiana. Entonces, esas situaciones no están quedando contempladas y es importante desagregarlas también al momento ahora que se hagan los ajustes, porque bien sabemos que cuando el legislador hace las distinciones, es posible también sacar estadísticas y de ahí vienen también políticas de prevención y políticas públicas específicas. Si todo se junta en una juguera, finalmente es bastante difícil poder ir enfocando en la prevención de los fenómenos criminales. Como en el análisis en particular, ahora yendo ya de lleno al comentario del estado actual del proyecto, tenemos que se suprime el inciso segundo del 390, que antes establecía la figura del parricidio, o sea, se incorporaba el femicidio a raíz del parricidio, se incorpora un 390 bis que contempla una figura que nosotros le pusimos base para poder distinguirla a la otra, figura base, por razón de género, tiene la misma pena del homicidio calificado, y establece para poder como criterio normativo para la relación de género determinadas causales del artículo 12 del Código Penal. Luego incorpora además un 390 ter, la figura agravada de femicidio que enumera circunstancias y con la misma pena del parricidio. Ahí creemos que hay que hacer mayores distinciones. Y finalmente se incorpora un 393 ter que también hace ajuste en términos de las atenuantes que se pueden aplicar. En relación con la supresión del inciso segundo, concordamos que es lo correcto, sobre todo porque considerando que también en las tipificaciones más modernas el delito de parricidio viene a la baja, es un delito de los que ya se han ido también sacando de muchos códigos penales, por lo tanto que el femicidio estuviera ahí corría el riesgo de que al cuestionar la figura del parricidio corriera la misma suerte y nos quedáramos sin femicidio, por lo tanto creemos que es necesaria y esa supresión. En relación con la incorporación del artículo 390 bis del Código Penal, acá es donde tenemos algunos alcances que nos gustaría que pudieran quedar recogidos. El femicidio como expresión extrema de violencia contra las mujeres es una forma de violencia de género. Entonces, si nosotros vamos a incorporar una figura que está calificada por ser una violencia de género o relación de género, no podemos dejar de lado el informe interseccional, el enfoque interseccional. En este sentido, porque no es la única forma de violencia de género que existe y en ese sentido nosotros lo que proponemos es que concordamos con una tendencia a incorporar a propósito de la tipificación de la violencia de género lo que se ha hecho en Argentina recientemente con la ley 20.791 publicada el 14 de diciembre de 2012, que en el artículo 80, número 4 del Código Penal argentino, contempla situaciones de
como una forma también de femicidio, distinto del íntimo, aquellos que se producen contra personas por la diversidad sexual, y también crímenes de odio, etcétera. Ahora, no creemos que la forma en que está establecido en el Código Penal argentino sea la correcta. Creemos que en ese sentido, por ejemplo, como viene el anteproyecto del Código Penal 2018, que lo que hace es contemplar, en el mismo artículo, contempla femicidio y homicidio por odio, el anteproyecto del Código Penal, y, por ejemplo, establece, lo traje aquí para referiros textualmente, señala que el homicidio por odio es cuando se perpetra por rechazo a la desvalorización del sexo, del género, la orientación o identidad sexual, la apariencia o condición física o mental, la religión, la ideología, la nacionalidad o el origen étnico de la víctima. Creemos que esta incorporación, tal vez como un inciso segundo que diga referido al homicidio por odio en estos términos, los términos que viene el anteproyecto de Código Penal, que también ha pasado por hartas revisiones también de comisiones y de académicos, creemos que es una buena oportunidad de incorporar el enfoque interseccional en esta tramitación. Podría ser esa una forma, es una propuesta, y en ese sentido el actual inciso segundo podría ir en un inciso tercero o ver la forma, a lo mejor la técnica legislativa más correcta para establecer qué es lo que se entenderá por razón de género, o tal vez dejarlo como aparte, pero creo que nos sirve, uno, para poder especificar justamente este tipo de, por ejemplo, crímenes que se cometió contra Nicole Saavedra, que fue por ser mujer, pero fue por ser mujer lesbiana. Entonces creo que ese aspecto es una forma de violencia de género, es una forma de violencia específica hacia la diversidad sexual, que sufren hoy en día no solo las mujeres lesbianas, también las mujeres trans, cis, hetero. Por lo tanto, es necesario incorporar, si es que no nos queremos nosotros comprometer con una técnica legislativa biologicista de la mujer, sino que creo que en ese sentido podemos contemplar, aprovechar de poder incorporar una técnica legislativa que recoja de mejor forma las recomendaciones internacionales, haciendo una innovación también en la región en relación con lo que se ha hecho en otros países. La segunda propuesta, en relación con, volviendo al femicidio como delito base, lo que yo ya mencionaba, que creemos que a continuación de la coma, donde dice el que mate, debería decir el varón que mate a mujer, también en los términos que viene el anteproyecto del Código Penal, por justamente por las consideraciones que ya les señalaba sobre que el hecho de que sea una forma de violencia de género en esta figura implica que hay una construcción social de dominación detrás, que esa es la lógica, por lo tanto no debería quedar abierto en ese sentido. Lo que sí vemos tal vez con un poco de preocupación es cómo vamos a entender concurrente la razón de género, sobre todo por lo que se señala más adelante en el inciso segundo del 393 bis, porque creemos que ahí puede haber un riesgo de ne bis in idem, porque finalmente se ocupan determinadas circunstancias, y aquí nosotros vemos que son prácticamente las mismas circunstancias las que quedan excluidas. Por ejemplo, que no serían circunstancias agravantes conforme al 393 bis al final, sería solamente la 11, 12, 19, 3 y 5. El resto, en el fondo, van a ser a la vez para ser consideradas como, para entender qué se entiende por razón de género, y a la vez las vamos a grabar. Entonces creemos que es innecesaria, en este sentido, el 393 bis inciso segundo creemos que es innecesario, porque las reglas generales deberían llevar a la aplicación de estas agravantes cuando sea pertinente. Por lo tanto, creemos que la referencia explícita a que se tengan que aplicar, creemos que es innecesario, y hay un riesgo de ne bis in idem en ese sentido. Por lo tanto, se estaría castigando dos veces la misma situación, se estaría castigando dos veces por la misma conducta, y eso afectaría también el principio de legalidad. En relación con el 390 ter, ya con el femicidio agravado también tenemos algunas consideraciones. Creemos que concordamos con la ampliación a la relación de pareja sin convivencia. Lo que sí tendríamos que ver que no hay un riesgo de que se le exija ya desde el punto de vista de la aplicación de la ley, ¿cierto? De los criterios que no están en la ley, sino que ya al momento de los operadores jurídicos para aplicar la norma, que tampoco le den las exigencias que hoy en día se les dan
en otros países, que también vuelve como la norma inaplicable, que lo siguen asimilando a estabilidad, a proyecto común, que creemos que no debería ser el sentido el fundamento de la grabación, porque si nosotros vemos cuál es el fundamento de la grabación, es justamente la relación de confianza y la relación de proximidad que da el victimario con la víctima, y eso es lo que fundamenta también la agresión, no el proyecto plan común que haya detrás de ello. Entonces creemos que tal vez eso que pueda quedar también establecido o la historia de la ley o derechamente con algún ajuste. Sí sugerimos agregar en la primera circunstancia, a continuación de habiendo existido no convivencia, tal vez agregar o con quien tenga un hijo en común, porque fue una situación que se dio durante mucho tiempo a propósito de la ley 20.066 que sanciona la violencia intrafamiliar. Antes no se contemplaba, entonces extrañamente no era maltrato habitual o no era delito de lesión en vif cuando se producía entre dos personas que no eran convivientes, que no estaban dentro de los que están contemplados en el artículo 5, pero tenían un hijo en común. Entonces, se hizo ese ajuste en la norma posterior al 2010. Creemos que hay que contemplarlo para que tenga consonancia también con lo que hay en materia de familia. En relación con la circunstancia segunda, valoramos esta incorporación de estar la víctima en estado de embarazo. Ahora, por las consideraciones que voy a explicar más adelante, creemos que la circunstancia tercera y la cuarta se debieran eliminar, porque tratándose de la circunstancia tercera, que es que la víctima menor de edad, porque partimos de la base de que la conducta típica no habla de que el femicidio agravado es el que mate a una mujer. Entonces, cuando hablamos de la víctima, estamos hablando de la niña, la mujer menor de edad o la mujer mayor de 60. Por lo tanto, acá a nosotros nos surgen algunas dudas. La primera es que ya cuando se enumeran las circunstancias de que se entienden por razón de género en el artículo anterior, tenemos el 12 número 21. Si nosotros vemos que está señalado acá, si nosotros vemos el artículo 12 número 21, podemos ver que acá habla de que cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión, creencia, raza, orientación sexual, edad. Y se contempla la edad dentro del 12 número 21. Por lo tanto, las dudas que nos surgen es que estaría dos veces en la misma circunstancia también en la norma, y creemos que lo lógico sería incorporarla, entender que esto se entiende incorporado en el 12 número 21 cuando se refiere a la edad, ya sea menores o mayores de edad. Ahora, porque ¿cuál sería el problema? Porque la duda, si no lo entendemos así, también nos pasaría, ¿qué pasa con el estatuto especial que tienen los niños de protección? Porque también pareciera ser que es más grave matar a una niña que matar a un niño. Entonces, creo que eso puede conducir a interpretaciones perversas que creo que, por lo tanto, la circunstancia tercera, desde Abofem entendemos que estaría sin perjuicio de que se pueda especificar tal vez de alguna mejor forma, si es que se entiende, nosotros entendemos que a lo mejor reviste un plus de gravedad, pero entendiéndolo en el femicidio y la figura anterior, tal vez hacer una referencia, si es que entendemos que el 12 número 21 no es suficiente, a lo mejor hacer una referencia en ese sentido, pero que no debería quedar en el femicidio agravado con las penas del parricidio. En cuanto a la circunstancia cuarta, tener la víctima relación de parentesco, consanguinidad, en la misma fundamento. Ya el 1221 también establece filiación dentro de la circunstancia. Entonces, de nuevo estaríamos en la misma circunstancia estableciéndola a la vez como figura, como homicidio base y también como homicidio agravado. Por lo tanto, esa circunstancia cuarta entendemos que o ya está en el parricidio o va a estar la figura por el 12 número 21. Nuevamente, si se considera que existen motivos para poder establecer algo específico, debería ser en la figura del femicidio de género. ¿Por qué? Porque creemos que el femicidio agravado debería quedar como una figura de femicidio íntimo. Y en ese sentido, nos queda si se hicieran esos ajustes, quedaría la duda de qué pasa, porque va a quedar esta con dos circunstancias, ¿cierto? Nos va a quedar primero con el femicidio íntimo como ya está, ampliado por supuesto a la relación de pareja, y estar la víctima de estado de embarazo. Y ahí la duda que nosotros nos surgía en embarazo en relación con la persona respecto de la cual está contemplada la circunstancia 21 la circunstancia primera, o es cualquier persona embarazada. Entonces ahí la duda es, si una persona entra a robar una casa y la víctima, una de las personas está embarazada y muere, ¿se va a entender como un femicidio agravado?
creemos que no es el fenómeno del cual se quiere referir la norma. Por lo tanto, tal vez una técnica legislativa que se ha ocupado en otras normas penales en el Código Penal es que si solo van a quedar la primera y la segunda, una opción podría ser contemplar con las penas de apercibo perpetuo calificado el que mate a una mujer, habiendo sido la víctima, juntarlo como, en vez de estar como circunstancia, que quede como hipótesis, habiendo sido la víctima, cónyuge y conviviente la pareja con el autor o habiendo existido convivencia, y luego como tal vez un inciso segundo, si en el caso anterior la víctima estuvo embarazada, se reduce, en el fondo no se le puede aplicar el mínimo de la pena. Y eso sería una forma distinta de contemplarla, porque hoy en día pareciera ser que si mata a su pareja estando embarazada o no está embarazada, igual no hay diferencia, porque están en términos iguales las circunstancias. En el fondo, si eliminamos la segunda, en el fondo no es que se suman las circunstancias, solamente basta una de estas circunstancias para entender que existe femicidio agravado. Por lo tanto, si no se suman, sino que son enunciadas, no se entiende el hecho de que la víctima tenga que estar embarazada si no es porque es a raíz de la relación justamente que tiene con la persona. Exactamente. Entonces, si lo hacemos así, yo creo que se limpia mucho más la figura, queda como un femicidio íntimo, y en los casos en que la víctima haya estado embarazada respecto de la persona con la cual tiene la relación de pareja, se le elimina el mínimo de la pena. Y yo creo que ahí va a quedar reflejado, en el fondo no se le puede aplicar el mínimo de la pena que ya establece acá. O sea, en el fondo la pena parte como no puede partir en el presidio mayor en su grado máximo, sino que se aplicaría directamente presidio perpetuo. En el fondo esa sería una forma de contemplar ese plus de reprochabilidad por el hecho de que la víctima está embarazada, porque si no se hace de esa manera, la determinación de la pena pareciera ser que no hay diferencia en si la víctima estaba o no embarazada, entonces pareciera ser que no se entiende la forma en que está contemplado ahí. Creemos que de esa forma sirve para contemplar justamente esta ampliación del femicidio íntimo, y además agrava el hecho de que la víctima, estableciéndose las relaciones que contempla la circunstancia, no se le puede aplicar el mínimo de la pena. Finalmente, luego en relación con el 393 bis, que excluye la aplicación de las atenuantes número 3, 4 y 5, la 3 que incluye la provocación o amenaza, la número 4 el hecho de ejecutar el producto de una ofensa grave y el arrebato o secación. Nos parece que es muy positiva este artículo, es muy necesario también. Nosotros por transparencia accedimos a un estudio que había hecho justamente el Ministerio de Justicia de sentencias del año 2014, de los cuales alrededor de 34 sentencias por femicidio que se decretaron, en el 78% se aplicó la atenuante de reprochable conducta, que justamente es la que viene a subsanar la norma, por lo tanto creemos que es positiva. También creemos que es positiva porque en la práctica las circunstancias, las atenuantes 3, 4 y 5 del número 11 se tienden a aplicar a parejas celópatas. Esa es la forma en que se aplican esas circunstancias, y si nosotros entendemos que el femicidio como un delito de dominación, creemos que esa es la forma en que hay que concebir el femicidio. El femicidio es un delito de dominación. No es compatible esta concepción del femicidio como un delito de dominación con el ejercicio de la libertad consistente en terminar una relación o tener relaciones sexuales con otra persona, y que eso se entienda por el derecho como una provocación o como una ofensa que autoriza al sujeto a actuar, y por eso va a tener un atenuante. Por lo tanto, no es compatible estas tres atenuantes con la noción del femicidio como un delito de dominación. Por lo tanto, creemos que es tremendamente positiva su incorporación. En relación con específicamente con la atenuante 11 número 6, la irreprochable conducta anterior,
También concordamos que creo que la indicación, la propuesta la había sugerido en primer trámite del indicio suficiente, la había también comentado el profesor Van Bessel, creemos que es la forma en que debe quedar contemplado. Cuando exista indicio suficiente de que previo al femicidio incurrió en conducta que pueden estimarse relevante, que pueden estimarse como ejercicio reiterado de violencia física o psíquica. Ahora, respecto a esto, también tenemos dos sugerencias. La primera es sustituir la palabra reiterado por sistemático, esto a raíz de las últimas sentencias que han habido con perspectiva de género en materia de familia, porque a raíz del delito de maltrato habitual, es muy cuestionado el término habitual, porque finalmente ¿qué es habitual? Es contamos ¿Cuántas golpizas tienen que pasar para que sea considerado habitual? Entonces, lamentablemente a eso termina llevándose el raciocinio o las discusiones en los juicios. Por lo tanto, creemos y concordamos en esto con las posturas de la profesora Mina Villegas, que ella aboga por la interpretación conforme a un criterio sistemático. En el fondo, cuando haya un ejercicio sistemático de violencia, creemos que es más comprensiva del fenómeno que reiterado, porque reiterado nos va a llevar, lamentablemente, luego a tener que estar contando cuántas veces la golpeó con fecha, porque luego el hecho de que diga reiterado implica enumerar, y el hecho de implícitamente pedir numerar lleva a que después muchos jueces pidan fecha a las víctimas. Dígame las fechas, y si no se sabe las fechas no las considera. Creemos que de esa forma es más comprensiva. Y también una segunda sugerencia es incorporar que ejercicio sistemático de violencia física, psíquica o sexual, porque la forma de atentar contra la dignidad humana y la integridad física es no solamente integridad física, psíquica y sexual de las personas, también va de la mano con la Convención Belén do Pará en ese sentido, que tienden a incorporar justamente la violencia sexual como una forma distinta de la violencia física o psíquica que se ejerza sobre las mujeres. A modo de ejemplo se tienden a dar el hecho de que se le obligue a la mujer a no tomar anticonceptivo, que se le obliga a tener relaciones sexuales, etcétera, o también las desnudez forzada, que también se da como forma de castigo frente a conductas que tienen determinadas parejas con mujeres. Por lo tanto, esas dos propuestas creemos que podrían, siendo ya una buena norma, creo que la perfeccionan aún más. Y finalmente, con el inciso final, nosotros creemos que o hay dos interpretaciones que se le pueden dar al 393 bis, o es ne bis in idem o es una redundancia normativa. Entonces creemos que tal vez no creemos necesaria su incorporación, porque si se mantiene nos lleva mucho riesgo de ne bis in idem. Lamentablemente pues eso nos podría llevar a que muchos juicios después terminen paralizados en el Tribunal Constitucional porque vayan a considerarse que vulneran como la prohibición de doble valoración. Y por el otro lado, si se considera que no se aplica, que no vulnera el ne bis in idem, en el fondo es una redundancia normativa, porque ya por aplicación del artículo 12, el artículo 12 aplica para todos los delitos, por lo tanto creemos que no debiese estar. Como comentario al margen generales y para finalizar, también creemos que si no es en este proyecto, que se tenga en vista que esta modificación, al incorporar una figura de femicidio en razón de género, también contempla que se deba contemplar una figura similar de lesiones en razón de género, que sea distinta de lesiones BIF, porque hoy en día se considera, también se mete en el mismo paquete todas las lesiones de violencia intrafamiliar respecto de todas las personas que contempla el artículo 5 de la ley 20.066, y no se saca y no permite desglosar específicamente lo que pasa con las mujeres. Como no tenemos esa figura especial de lesión en BIF, por razón de género que sea distinta, pasa que no es posible cuantificar cuántas van ocurriendo, sino que quedan todo en una bolsa gigante, que eso incide, por supuesto, después al momento de ver políticas de prevención, políticas públicas enfocadas en ese fenómeno en específico. Por lo tanto, si esto se hiciera, si abarcara también algo a las lesiones, a las lesiones en razón de género, también tendría que tener la misma ajuste que tiene el femicidio, en el sentido de que no se le aplica las atenuantes, que debería tener ese ajuste también para que haya coherencia sistemática entre ambas normas. Por último, creemos también que el hecho de que el femicidio se le den 20, 30, 40 años, 10, 5 años, no es lo que
soluciona el problema, sino que finalmente, y tampoco lo que va a acabar con el homicidio de mujeres, sino que lo que finalmente lo va a hacer es que el Estado sea capaz de dar y diferenciar y darle un tratamiento especial a este tipo de violencia contra las mujeres y que no quede marcado ni invisibilizado dentro del homicidio calificado común, el homicidio simple o en el caso de las lesiones, dentro de las lesiones en BIF común, sino que deber del Estado en ese sentido poder darle especificidad a esas conductas, no necesariamente incrementando penas, sino que es dándole especificidad a las conductas. Y por último, por mucho que perfeccionemos y pongamos las modificaciones legales para poder tener el mejor tipo penal de femicidio que podamos tener, eso siempre va a ser insuficiente mientras no vaya acompañado por educación y incorporación de la perspectiva de género de los operadores jurídicos. Creo que en eso también es algo que es muy relevante de avanzar, porque mientras, así como pasa en otros países como en México, que por más que tengan tipos femicidios que abarcan muchas conductas, finalmente los operadores jurídicos no lo aplican. Entonces creemos que también tiene que ir de la mano justamente para que se deje de cuestionar a las víctimas, para que no haya revictimizaciones y para que las sentencias finalmente recojan como los fenómenos criminológicos social que comprende la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general hacia todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos casi al borde de la hora, entonces voy a entregar la palabra, hacer algunas consultas. A mí me interesaría, tengo una consulta bien de fondo. ¿Cuál es el sentido de crear dos tipos de femicidio? Un femicidio por razón de género y el otro agravado, donde se invoca el femicidio actual, digamos, por íntimo, y además se agrava, digamos, por... Entonces yo siento que esto va a ser más complejo, dado el estado del arte de los operadores de justicia. Va a ser más compleja, si bien es cierto hay una habitualidad en relación ya a cómo se opera el femicidio que está en el 390, en el inciso segundo del 390 actual, que está vinculado al parricidio. Yo siento que va a haber una complejidad desde el punto de vista de la operatoria. Y además con toda esta invocación a numerales de artículos que están en el Código Penal, artículo 12, artículo 11, en relación a los atenuantes. Entonces, a mí se me enreda la propuesta, porque siento además, y ahí no soy abogada, voy a preguntar la calificación de las penas que hacen el 390 bis, se me enreda porque hay un femicidio que me parece que es simple desde el punto de vista del castigo, de la penalidad, que es por razón de género, porque habla de presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo, será simple, porque no dice que el otro es calificado. No, ese tiene las penas del homicidio calificado. ¿Sí? Las penas son las mismas. Son las mismas. Ya. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener este femicidio por razón de género? Que me parece importante describirlo bien en la ley, porque no está. Se crea este tipo. Y por otro lado, la complejidad del femicidio agravado, que se invoca la causal o la circunstancia del femicidio que está hoy actualmente, que es el íntimo, y se agrava con estando la víctima embarazada o haberse hecho en presencia. Eso yo creo para la gradualidad de las penas, que es importante, digamos, establecerlo. Pero yo lo siento desde el punto de vista de la operatoria, que va a ser complejo. No queda nítido cuáles son las circunstancias que concurren en un femicidio por razón de género, por la condición de mujer. Entonces, yo siento que se podría buscar una forma más operable, incorporando la ampliación, por cierto, del tipo, que hoy día es restringido, pero sí darle una mayor categoría al femicidio por razón de género, en el sentido de cuáles son las razones, o sea, las circunstancias que concurren, porque con esto, de verdad, algunas profesoras y académicos que han venido nos dicen, mire, hay que sacar todos los demás, dejar el 6, el 18 y el 21. Entonces, yo creo que ahí hay una debilidad, sobre todo por una figura nueva, que va a ser un desafío para los operadores de justicia, para los jueces, etcétera, dado que están hoy día la habitualidad es operar con el inciso segundo del 390. Entonces, a mí tengo esa duda, no sé si se puede simplificar y
el femicidio agravado tratarlo de una manera como a lo mejor conjunta, o sea, decir, existe, ¿cierto?, el asesinato de mujer por la razón de género y nada más que como invocando la gradualidad de las penas, se agrava la pena, no sé si el tipo, porque el tipo es hoy día el femicidio íntimo. Entonces yo siento que el femicidio íntimo no debería desaparecer bien redactado. Debería ser parte, ¿cierto?, de sacarlo del 390, por cierto, porque ya la decadencia del parricidio nos va a alcanzar, pero sí en un 390 bis, en un inciso, dejar la definición de lo que es el femicidio íntimo, tal cual está, y un segundo párrafo decir, mire, cuando concurren ciertas circunstancias, el tipo del asesinato de una mujer ocurre por razones de género. Y de alguna manera las agravantes se pueden ir invocando, ¿cierto?, por la gradualidad de las penas, porque si no yo creo que va a ser muy complicado operar. A mí se me hace complejo entender la lógica. Yo entiendo lo que se busca hacer porque es ampliar el concepto de femicidio a femicidio por razones de género, pero creo que está tratado de una manera que nos va... yo lo redactaría de otra manera con el mismo sentido, digamos, porque sobre todo poniendo el énfasis en las circunstancias que concurren en el asesinato de una mujer por razones de género. Eso yo creo que tiene que ser súper nítido y no invocado por números. Creo que además la ley debe ser pedagógica y si una mujer que sobrevive o la familia tendrán que invocar y tendrá que ser nítido cuáles son las razones de género, digamos, incorporando toda la interseccionalidad que tú planteas, que ya complejiza más el tema, pero creo que lo haría, dado que habría que incorporar este otro elemento que también complejiza, no sé hasta qué punto se puede topar con la ley Zamudio en ese caso, ahí hay una situación que habría que trabajar, pero no sé, tengo esta duda muy de fondo si esta composición, esta estructura va a ser operable, sobre todo en un tipo de delito nuevo, que va a ser el femicidio por razones de género. Entonces, senadora Allende. Un poco en la línea que señalaba la presidenta, la senadora Muñoz. Yo también tengo alguna duda porque yo entiendo que estamos generando, digamos, una forma distinta de mirar el femicidio de una manera más amplia, por razones de género, pero eso también hay que quedar muy especificado, muy preciso y que no haya quedado una categoría, comillas, inferior en relación al femicidio agravado. Entonces, ahí hay un tema, claro, uno entiende que puede haber circunstancias, algunas. Yo podría entender en el caso agravado, por ejemplo, una mujer que está embarazada, ya, pero no puedo entender que la víctima sea mayor de 60 años, o sea, es más grave matar a una mujer porque tiene más de 60 años que un hombre, o sea, es legítimo preguntarse o cuestionarse porque no... Porque una mujer menor. O porque es una mujer menor o mayor, digamos, etcétera. Ahí también entran. Pero lo que quiero es saber si en otras legislaciones está bien definido el tema este del femicidio por razones de género, entendiendo que hay obviamente un fenómeno patriarcal que es la desigual distribución de poder que caracteriza las relaciones de género y que es el sustrato que nosotros tenemos y la larga batalla que hemos venido dando para que haya un reconocimiento, para empezar por la categoría de género y después esta desigual distribución en todos los sentidos, poder real, económico, como cultural, social, en fin, hasta psicológico, digamos. Entonces, a mí me gustaría también como entender si es más efectivo tenerlo así. Tenemos un femicidio por razones de género y además un femicidio agravado por ciertas circunstancias, algunas de las cuales no comparto, ¿no? Evidentemente como la que acabo de señalar. A lo mejor hay que estudiarlo más. Entonces, esa es la duda. Quería saber si en la legislación comparada está definido este femicidio por género y de qué manera se aborda, cuáles son las características que le dan para entender mejor. Y en realidad mirando en el último caso, en el 393 bis, respecto a ciertas atenuantes, yo la verdad es que aquí es donde uno se da cuenta que no tiene la formación de abogado e ignora cómo son en este momento el anteproyecto del Código Penal. Pero a mí
todavía la sola existencia como atenuante, aunque sea indistinto para mujer o para hombre, que a mí alguien me diga la de obrar por estímulo tan poderoso que naturalmente han producido arrebato o obcecación, lo encuentro como del siglo ya ni siquiera pasado, antepasado. Entonces, eso antes estaba relacionado con los hombres. Era evidente que había un grado de justificación de asesinar a mujeres porque podían tener un tal grado de celos o obcecación que lo justificaba o lo atenuaba, no lo justificaba, lo atenuaba. Hoy día no hace la distinción si es para hombre o para mujer, pero es evidente que es el mismo sustrato. Allá es el origen de esto. Lo que yo no entiendo es que todavía lo podamos tener vigente. Para mí se me hace insostenible el que tenga vigencia. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo, y me cuesta imaginarme que todavía estamos en pleno siglo XXI y sigamos manteniendo criterios atenuantes de estas características. Hay otros que todavía también están ahí medio raros. Se ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. La verdad es que me gustaría una explicación más con la mirada de ustedes, cómo se ve esto, ya que veo que ha tenido acceso al anteproyecto del Código Penal y por lo menos está más en conocimiento de saber si van a mantener este tipo de atenuantes o van a ser de una vez por todas eliminadas. En fin, ahí lo dejo, porque yo sé que estamos en el tiempo. Respondiendo primero a la presidenta, senadora Muñoz, la primera pregunta era cuál es la idea de crear como un femicidio distinto, y la verdad es que la figura del femicidio excede la del femicidio íntimo. El femicidio íntimo tiene determinadas características, pero es importante tener una figura distinta. Ahora, el problema es el problema de la pena. Nosotros también nos cuestionamos por qué vamos a decir que es más grave el femicidio íntimo que el femicidio por razón de género. Bueno, también creemos que ahí está por la relación de confianza que se da también entre las personas, y creemos que eso también justifica un plus como de agravación. Por lo mismo, es importante quitar la circunstancia tercera y la cuarta del 393 porque no tiene ninguna razón de ser. Entonces, si se sacan esas dos circunstancias, y en eso concuerdo también con lo que señala la senadora Allende, porque si las quitamos, porque en el fondo no entran los cuestionamientos. Es más grave matar a una mujer mayor de 60 años que a un hombre mayor de 60 años, es más grave matar a una niña que a un niño. Entonces entran esas consideraciones, y también porque también está equiparable ese femicidio íntimo con matar a alguien hasta el 4º grado colateral, que vendría siendo como el primo, prima. Entonces creemos que en ese sentido estas dos circunstancias deberían eliminarse. En el caso que se consideren, entendemos que ya están en el 12 número 21, que contempla justamente razones de edad y filiación, estarían abarcadas. Esa sería como en el fondo la razón de la distinción. Creemos que, y también es importante porque finalmente si nosotros vemos el 390 ter, eliminando esas dos circunstancias, la 3 y la 4, eliminando esas dos circunstancias y en el fondo dejándolo como un inciso, en el fondo dos incisos, finalmente un inciso primero que diga que se refiere a haber sido la víctima cónyuge con conviviente, pareja o con quien ha tenido un hijo, habiendo existido convivencia o no. Se le aplica esta pena y va en consonancia con la regulación actual. Tampoco no se nos genera un problema de ley penal más favorable, porque tiene las penas del parricidio, exactamente la misma pena, no habría problema con lo que también tenemos, que entiendo que también era alguna de las preocupaciones del operador jurídico en la intervención que hizo el Ministerio Público también, que era, ahora para nosotros solamente acreditamos que es cónyuge o viven juntos y ahora me van a incorporar elementos adicionales de género, al quedar la figura separada, con una figura distinta para el femicidio de género, eso no se produciría, no habría ese riesgo para el operador jurídico que ya tiene condena, porque entiendo que igual se logran bastantes condenas justamente en femicidio íntimo. El problema son los casos que quedan fuera, que ahora deberían quedar incorporados acá. Entonces, y tal vez un inciso segundo en el 390 que diga que se le elimina el mínimo cuando la víctima estaba embarazada. Y ahí también se entiende el plus por el hecho en el 390 el 390 ter, sí, y ahí se eliminan esas circunstancias. Quería un inciso primero que hable de la relación y el inciso segundo que dice que le quita el mínimo de la pena cuando la víctima ya está embarazada. Creemos que ahí también, en términos de determinación de la pena, contempla ese plus como de reprochabilidad.
En relación con las consultas sobre qué ha ocurrido a nivel comparado, problemas. Por ejemplo, en el Código Penal argentino, les comentaba el artículo 80 del Código Penal argentino, ellos tienen en la circunstancia número 4, incorporaron las razones por las diversidades sexuales, odio, etcétera, y luego tienen problemas de interpretación porque contemplan un femicidio íntimo pero mezclado por razones de género, como que mezclaron estas dos figuras y creo que ahí también han tenido problemas interpretativos, pero ahí no tiene mayores efectos porque tienen la misma pena, entonces finalmente es qué numeral aplicamos, pero para efectos del juzgador es la misma. La tengo por acá, se la podría, si me da un segundo, la tenía a mano. Sí, en el 390T, las únicas circunstancias de género que concurren en el femicidio agravado sería el embarazo. Y no sé, sería la única. Es que la última que esté en presencia de descendientes menores de edad. O sea, son circunstancias sí, que agravan. Esa no es la última que al menos tengo yo del. Ay, es que yo también lo tenía acá. La pena es. No lo contengo. Reclusión perpetua, prisión perpetua. En el caso de también, penas también. Como el homicidio calificado. Claro, sí. Entonces, ahora nosotros creemos que es bueno mantenerlos separados porque, insisto, para el operador jurídico se le mantiene sus investigaciones como las tiene, se le van a incorporar más casos que ahora que no le incorpora nuevas, no tiene que probar el género finalmente, la razón de género en el 390 TER. Justamente yo creo, y en esto concuerdo con la senadora Allende, finalmente ver cuáles del artículo 12 son las que nosotros consideramos que ocurre la razón de género, porque también acá hay una serie de enumeraciones que si concurren, igual se pueden aplicar como agravantes, pero creemos que con especial énfasis en la número 6, la número 18 y la número 21, creemos que son más específicamente las que vemos razón de género. Las otras, por supuesto, que se podrán aplicar si concurrieran, pero como agravantes. Entonces ahí habría que definirlo bien. En relación con el arrebato de obcecación, se sigue aplicando. Es un atenuante que se aplica. Sí. Exactamente, y de hecho yo le podría hacer el alcance que, por ejemplo, en el TOP de Ovalle, el año 2016, justamente se aplicó el atenuante del sujeto que homicidio frustrado por haber atacado a su pareja con una tijera de cortar pasto, motivado por los celos, y se consideró el atenuante. Claro, exactamente. Y al revés, no se aplicó a una mujer. Esto es importante también para considerar, porque hay también una sentencia emblemática, el caso de Génesis Cerda, que también es conocido, que fue una chica de 19 años que ella estaba siendo víctima de un delito sexual. Perdió el conocimiento de luego estar bebiendo y tomando y a lo mejor consumiendo sustancias con un vecino. Cuando despierta tenía al vecino, al sujeto de mucha mayor edad también encima de ella, abusando sexualmente de ella, queriendo violarla, y ella para salir de la situación le entierra un cuchillo y se va, vuelve y le golpea con una botella. Ese golpe finalmente lo termina matando al sujeto. Entonces ahí la Defensoría Penal Pública no se fue por legítima defensa porque entendió que ella volvió después a golpearlo y trató de ir por arrebato obcecación diciendo que una mujer cuando está siendo víctima de un delito sexual y zafa y llega a un estado tal que la llevan a arrebato obcecación, y ahí se estimó, y de hecho a ella la condenaron sin pena, no le aplicaron la atenuante porque consideraron que actuó con ánimo de venganza. Entonces a ella no se la consideraron, a los celosos se las consideran, y en esa circunstancia a ella la condenaron a 4 años de presidio efectivo, que luego llegó al Tribunal Constitucional y por proporcionalidad a pena finalmente se le aplicó
una pena más baja, pero ella le aplicaron 4 años de pena efectiva. Entonces, sí, por supuesto, este tipo de atenuantes, lamentablemente, pero si uno las mira, no tienen el sesgo. Finalmente, el sesgo es la aplicación. Es como finalmente los operadores jurídicos aplican, porque si uno lee el 11 número 5, dice el que haya actuado motivado por estímulos tan poderosos que hayan llevado a arrebato o secación. Ahí uno dice, una mujer que está siendo víctima de agresión sexual y de violación, ¿cómo podría llevar a eso? No, lo consideran porque luego en el razonamiento judicial dicen que actúan con ánimos de venganza. En cambio, los hombres que actúan con sus parejas porque terminaron con ellos o porque los engañaron, ahí consideran que sí aplica. Y concluimos. Sí, no voy a hacer ninguna pregunta, sino una petición. Primero, agradecer a las expositoras y disculparme. Las últimas veces ha sido complejo para mí porque hemos tenido paralelamente comisión de régimen en un tema en el que tenía que estar. Y entonces, Presidenta, tengo una consulta, o sea, una petición a la Secretaría, si es que nos pudiera hacer llegar las distintas alternativas que han propuesto los distintos expositores que hemos tenido en torno a los distintos artículos para poder ordenar en el fondo luego la discusión en particular, que también, Presidenta, no sé cómo Está abierta la presentación de indicaciones. Está abierta la presentación y está actuando. O sea, es un acuerdo interno de la comisión. Ya, pero ¿cómo? O sea, se pueden empezar a presentar las indicaciones, podemos nosotros mismos ponerle un plazo, porque el proyecto fue aprobado la semana pasada en general, y lo podemos tramitar en general y particular. De acuerdo. Y podemos empezar a presentar indicaciones y posteriormente empezar a trabajar las indicaciones. Nosotros lo definimos porque esto no fue a la sala, es un acuerdo interno. Podemos decir que tengamos 2 semanas para presentar indicaciones o 1 semana, como ya los hemos trabajado tanto. Puede ser 1 semana. Yo lo que ahí pido es que antes que se cierre, si podría, es por un problema de verdad casi personal, si es que nos pudieran hacer llegar el informe antes de que se cierre el plazo, simplemente para tenerlo. Demos 2 semanas, pues intentemos sacar el mes de junio, porque ahora nos dieron suma urgencia. De acuerdo, eso me parece bien. 1 de julio puede ser, después de la regional, que lleguemos con las indicaciones. Y ahí empezamos a votar al tiro. Y previo la Secretaría nos hace llegar las indicaciones. Y previo nos hace llegar la Secretaría todas las propuestas y lo que han surgido, y traemos una indicación. Haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a nuestras invitadas.